Bueno, y nos enlazamos precisamente con Laura Casilla, enviada de Azteca Noticias a esta cumbre COP16 para tener el recuento de las actividades en esta primera jornada allá en Cancún. Laura, muy buenas tardes, te saludamos y te escuchamos. ¿Qué tal, Oscar Mario? Muy buenas tardes. Pues al inaugurar la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pues el presidente Felipe Calderón convocó a los 20,000 delegados de 194 países a trabajar con el corazón y llegar a acuerdos responsables que puedan detener el cambio climático. Mencionó que en Cancún el mundo tiene la oportunidad de avanzar hacia una nueva era en el combate a este fenómeno y que sería una tragedia no llegar a acuerdos. Así lo dijo. El mundo espera una respuesta responsable si pudimos iniciar verdaderamente una nueva etapa de acción frente al cambio climático. Así que déjenme pedirles que cuando estemos negociando tengamos en cuenta esto. Más que hablar a nombre de las naciones que representamos, recordemos que aquí somos responsables de lo que le ocurra a miles de millones de seres humanos en el futuro. Al negociar, pensemos en los niños, pensemos en los que vienen, pensemos en ellos sin distinción de color ni de fronteras. Oscar Mario Calderón Hinojosa advirtió que detener este fenómeno es un verdadero reto que solo podrán enfrentar los 7,000 millones de seres humanos que hay en el planeta. El mandatario dijo que la clave para frenar este fenómeno es cerrar brechas y encontrar el camino verde. Finalmente te comento que por la tarde el mandatario participa en el Foro de Líderes de Acción sobre Cambio Climático 2010 y se espera regresará a la capital del país alrededor de las 10 de la noche. El presidente estará el próximo sábado o domingo aquí en Cancún para continuar los trabajos en esta COP16. Oscar Mario, es mi reporte. Muchas gracias, Laura, muchas gracias por tu reporte desde Cancún. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, las organizaciones no gubernamentales también tendrán una voz importante en este encuentro celebrado en Cancún y por ello hacemos contacto vía telefónica con Cecilia Navarro, vocera de Greenpeace México. Cecilia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario, y un saludo a todo el auditorio. Bueno, para Greenpeace, ¿qué significa esta cumbre después del fracaso de Copenhague? Una oportunidad para que los países resarzan, nos compensen del sonoro fracaso que tuvieron en la ocasión pasada y realmente ahora asuman un liderazgo frente al cambio climático. En estos momentos Greenpeace lo que está diciendo es: dejen de poner de pretexto a Estados Unidos, dejemos de esperar a Estados Unidos y que las otras naciones, China, la Unión Europea, asuman el liderazgo y de verdad lleguen a resultados concretos en esta reunión. Creo que ese es el gran desafío. O sea, nadie puede continuar poniendo de pretexto que como Estados Unidos no hace nada, los demás no vamos a hacer nada, porque vemos muchos países que ya estamos sufriendo las consecuencias. México, por supuesto, no es la excepción en esa situación. ¿Cómo va a contribuir Greenpeace México? Bueno, mira, nosotros tenemos una delegación pues relativamente grande aquí en la reunión. Tenemos personas muy especializadas, muchos expertos que están siguiendo las negociaciones de manera directa, trabajando, haciendo propuestas concretas de en qué sentido deben de ir los textos que se aprueben en varios temas, el tema de financiamiento, el tema de cómo extender el protocolo de Kioto, es decir, el incrementar los targets de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cómo establecer el futuro tratado para salvar el cambio climático, es decir, este acuerdo que decimos que tiene que ser legalmente vinculante, y todo lo relativo a bosques, ¿no?, que es la parte de red. Incluir un acuerdo de bosques y que ese bosque salga cuanto antes. Esos son los temas que estamos trabajando aquí. Además de esto, bueno, por supuesto, estamos constantemente dando información sobre lo que se discute, cómo se comportan las delegaciones. Esto lo hacemos directamente con los medios de cada región que están aquí en la COP. Tenemos también el Arctic Sunrise, que es uno de nuestros barcos, no está aquí en Cancún porque pues no es posible que el barco atraque aquí por su calado, pero está en Cozumel.
Esto, bueno, pues también es una herramienta de difusión de información con la gente, y a lo largo de estas 2 semanas estaremos haciendo diversas actividades para informar cómo se están portando los gobiernos que se deben a la ciudadanía, que deben de tomar decisiones del bien común en esta negociación. Bueno, el licenciado Marcelo Ebrard lleva una propuesta muy específica después de haberse reunido con alcaldes de muchas partes del mundo aquí en la Ciudad de México. Sí, así es. Nosotros vemos como muy positivo este encuentro de las ciudades. Sin embargo, lo que nos parece muy importante es que incluso los acuerdos a los que lleguen las ciudades pues se vuelvan medibles, verificables, haya una rendición de cuentas, porque sabemos que cuando todo es voluntario pues las cosas no necesariamente suceden. O sea, necesitamos nuevamente que aquello que se comprometa de verdad se cumpla y bueno, sea ambicioso y significativo para reducir emisiones, porque ciertamente las grandes ciudades son grandes contribuidoras al problema de cambio climático. ¿Cuál va a ser la clave para que se llegue a un acuerdo entonces? Definitivamente no permitir que la situación de Estados Unidos opaque el resto de las negociaciones y que los demás países dejen de estar en como especie de juego de si ellos no hacen algo primero, nosotros no lo vamos a hacer. Eso se tiene que acabar. O sea, el tema es muy urgente, los países tienen que poner en la mesa sus mejores cartas para actuar. O sea, tienen que mostrar más liderazgo, dejar de esconderse en esta situación de ese país. Ese país hay que arrastrarlo, definitivamente, pero no podemos escondernos todos detrás de él para no actuar. Cecilia Navarro, muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a estar aquí estas 2 semanas, así es que cuando nuevamente gusten que les presentemos una actualización de lo que está sucediendo, con mucho gusto lo hacemos. Y nada más quisiera cerrar comentándoles que el viernes 3 de diciembre en la Ciudad de México va a haber una marcha ciudadana, una caminata por el clima, y bueno, por supuesto invitamos a toda la gente a que asista. Es a las 3 de la tarde y va a salir del hemiciclo de Juárez y va con rumbo al Zócalo. Y es un poquito también en este sentido para decir, actúen ya, actúen ahora, el clima no puede esperar. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, buenas tardes. Cecilia Navarro de Greenpeace México.